Estamos ya de vuelta acá en a las 8:45. Le ponemos en contexto el programa del aporte económico del adulto mayor se concentra en el área rural y población ladina con poca cobertura en municipios con altos niveles de extrema pobreza. Este programa funciona desde el año 2007 entregando un aporte mensual de 400 quetzales a personas mayores de 65 años que viven en extrema pobreza. La actual cartera del trabajo ha encontrado una serie de deficiencias en dicho programa. Para conocer qué problemas hay en este programa del adulto mayor, nos enlazamos a esta hora con el ministro de Trabajo y Previsión Social, Rafael Rodríguez, a quienes le damos la bienvenida. Gracias. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a la audiencia de Canal Antigua. Muchas gracias por la invitación. Y pues precisamente, solo hacer una corrección en la introducción. Lo que encontramos es que el programa, digamos, como un gran hallazgo que nos hace revisar a profundidad, es que el programa, a pesar de que su naturaleza es atender a la población en pobreza extrema, que de acuerdo a los mapas de pobreza está sobre todo en el interior rural y concentrada en mayor medida en la población indígena, el programa, al hacer el estudio de la población que atiende, pues es población que está más en área urbana y población ladina. Entonces, a partir de esto, pues empezamos a hacer una revisión y es en lo que nos encontramos y lo que hemos expuesto el día de hoy. ¿Por qué el día de hoy? Que es importante también aclararlo después de que asumimos la cartera a partir del mes de julio, y es porque de julio a diciembre, pues estábamos en el término de la pandemia y estábamos tratando a nivel ministerial de enfocar todos los esfuerzos en los dos programas que teníamos presupuesto asignado y queríamos coadyuvar con el presupuesto asignado al Ministerio de Economía en el caso de suspensiones de contratos y un aporte extraordinario que se da al programa del adulto mayor para atender a más personas mayores en extrema pobreza. Entonces, eso nos hace que en el año 2020 nos enfoquemos en esos esfuerzos y es hasta el año 2021 que empezamos a hacer ya una revisión profunda de cómo estaba funcionando el programa y es donde nos empezamos a encontrar con estos datos que nos hacen reflexionar y es lo que anunciamos hoy con el objeto de entonces empezar a dar a conocer qué es lo que se tiene para poder empezar a ver cómo se corrige. Señor ministro, estamos ante una de las áreas sociales con mayor vulnerabilidad. Los menores y los adultos mayores son los que sufren los mayores niveles de vulnerabilidad en nuestra sociedad y los adultos mayores en particular sufren de abandono, no solamente familiar, sino también del Estado. Si nos pudiera hacer un recuento de cómo funcionó el programa del adulto mayor con la asignación extraordinaria por pandemia para el año 2020, ¿cuántos beneficiarios hubo? Porque una de las suposiciones es que no se ejecutó ni un solo centavo de esa asignación. No, digamos, gracias por la pregunta, Cristian. Lo que se hizo, de acuerdo a la ley que crea el programa, él está financiado con colocación de bonos del Tesoro. Entonces, aquello que no se ejecuta del programa en su nómina normal, digamos, en su presupuesto normal, se tiene que asignar inmediatamente el próximo año, a efecto de que la nómina no quede financiada. Lo que sucede en el año 2020 es que se da un aporte extraordinario de 50 millones de quetzales más. Entonces, lo que hace el ministerio es gastarse ese presupuesto. De ese presupuesto, en el año 2020 se ingresaron 10,000 personas. Por supuesto, esto sirvió para alcanzar una ejecución de esos 50 millones de alrededor de 20 millones. Sin embargo, lo que sucede es que esos 30 pasaban al fondo común. Y es una de las cosas que también evidenciamos al momento de hacer todo el estudio de por qué, cuáles eran los problemas que habíamos encontrado, y era que en ese momento se asigna más presupuesto, pero no se asigna más presupuesto de funcionamiento. Entonces, las mismas personas que ya tenían dificultades, como lo hemos notado ahora a inicio de 2021, para poder ejecutar el programa, porque es muy específica la ley en relación a que solo puede utilizarse para lo que quiere decir funcionamiento, gasto de personal, insumos, bienes, materiales, mobiliario, equipo. Para el programa es solo el 1% de esos 550 millones que se habían asignado inicialmente. Entonces nos dieron más presupuesto, pero ya la maquinita, por así decirlo,
de las personas trabajando, de las que estaban, ya no podían dar más. Entonces de ahí surge el problema. Lo que se hizo fue priorizar el gasto de esos recursos y continuar con la nómina general. Ahora, ministro, ¿cómo es, digamos, el proceso para poder seleccionar quién puede ser, digamos, partícipe de este programa? Porque, digamos, no se tiene la mayor información por parte de la población. ¿Quién, cómo se acercan al ministerio? ¿El ministerio busca a las personas? ¿Cómo es este proceso para poder tener este beneficio de 400 quetzales? Gracias. Le contarles un poco y gracias por la pregunta. Me voy a retrotraer un poco al proceso, digamos, a lo que nosotros hemos encontrado. Lo que establece la norma es que debería ser el ministerio con sus trabajadoras sociales y con la infraestructura la que debería ir en busca de estas personas mayores atendiendo a mapas de pobreza. Y en base a eso, pues ir a buscar a las personas, ubicarlas e introducirlas al programa. O que las mismas personas se acercaran a las sedes departamentales del Ministerio de Trabajo o a las sedes centrales para poder ser incorporados a través de plantear su solicitud, que es llenar un formulario. Este formulario pues tiene algunos requisitos de presentar certificación de DPI, de partida de nacimiento, perdón, DPI, partida de nacimiento, una declaración jurada de que no está en otros programas, y después donde ha tenido un cuello de botella el programa es en relación al número de trabajadoras sociales con que cuenta para poder hacer estos estudios socioeconómicos que determinen que el solicitante es una persona de extrema pobreza. Entonces, ¿cómo ha funcionado y por qué se da digamos, del estudio que hacemos nosotros y de los hallazgos que tenemos de un mapa específicamente, que es muy evidenciador, que yo no sé si me permitirían ponerlo acá, aprovechando la plataforma, lo tengo aquí en pantalla y poder explicarles. No sé si eso se puede hacer aquí durante la entrevista, aprovechando. Claro, Creo sí, que sí, ese mapa evidencia mucho lo que les quiero explicar y lo que encontramos, y entonces a partir del mapa poder explicarles también cómo es que ha funcionado. Entonces si me habilitan para poder compartir la pantalla, para mí te las voy contando un poco. Entonces es a partir de esto, entonces, ¿quiénes se vuelven los promotores? Los representantes de los vecinos, en este caso, los alcaldes. Entonces son los alcaldes municipales, algunas municipalidades más avanzadas, pues establecen un encargado del tema del adulto mayor, y entonces es esta persona la que se encarga de ir a ubicar personas, posibles beneficiarios, e ingresar las solicitudes al programa. Y la otra cosa es que como el ministerio pues no tiene toda la despliegue territorial que quisiéramos y solo está enfocado en las cabeceras departamentales, eso también ha hecho que las personas se acerquen únicamente en donde están los cascos urbanos. Y esos han sido los problemas. ¿Puede enseñarnos el mapa, por favor? Este mapa, digamos, es el más evidente del estudio. Digamos, resume de la revisión que hacemos. Si se fijan, del lado izquierdo tenemos un mapa del porcentaje de pobreza extrema de acuerdo a bases de datos de CGPLAN y de los censos, donde nos fijamos que las partes más oscuras, como ya han visto ustedes seguro varios mapas, las personas también que nos miran, tenemos que la pobreza extrema está concentrada, digámoslo así, en el noroccidente del país. Todo el área de Alta Verapaz, Izabal, todo el área de Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, todo eso que se mira oscuro. Y si nos vamos a ver el mapa de los beneficiarios del programa, vemos que contrasta totalmente. Está concentrado en áreas urbanas donde no necesariamente está ubicada los mayores niveles de extrema pobreza. No sé si logro explicar esta parte, Cristian y Mario. Sí, se entiende, se entiende. Ahora, ministro, digamos, ¿bajo qué criterios se está dándole asistencia a personas, bueno, no quisiera utilizar el término, pero según su mapa, le está llegando el programa a personas que quizá no lo necesitan? No, hay que ubicar que lastimosamente en el país también tenemos extrema pobreza en todos los municipios. Solo que los porcentajes de cobertura deberían obedecer, o sea, que hubiera más beneficiarios donde más extrema pobreza tenemos, ¿verdad? Que hubiera una proporcionalidad. Lo que sucede es que sí, porque para poder acceder al programa
las personas sí tienen que ser pobres extremos, digamos, estar en una situación de pobreza extrema. Solo que también en la ciudad hay pobreza extrema, pero estamos por atender, digamos, a personas de una forma no proporcional, dejando de atender departamentos como, por ejemplo, Alta Verapaz, que no tiene tantos beneficiarios inscritos al nivel de proporción de los niveles de pobreza extrema como otros municipios como la ciudad capital, ¿verdad? O el departamento de Guatemala, o el departamento de Chimaltenango, por ejemplo. Señor ministro, en estos mapas que usted muestra y que están actualmente en pantalla, ¿ha tomado en cuenta la expectativa de vida, reconociendo que en las áreas urbanas donde pareciera centrarse la mayor cantidad de beneficiarios, las posibilidades de acceso a salud, a atención básica, a servicios básicos inclusive, puede aumentar los años de vida, mientras que en las áreas rurales donde está la extrema pobreza, la expectativa de vida es mucho menor y en algunos casos las personas tienden a no superar ciertas barreras de edad. ¿Hay esta consideración en los mapas que ustedes están utilizando? No, realmente lo que nos toca ahora es ubicar, porque el año, digamos, el número de 65 años, pues es un número que yo creo que sí se supera en ese sentido, Cristian. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora, y es donde queremos enfocar, es que fortalecer al programa, en el sentido también ahí hay que resaltar que en el Congreso de la República se está conociendo ya en su fase final una reforma a la ley que crea el programa que establece que el porcentaje de funcionamiento es solamente 1%. Nosotros lo que estamos pidiendo es que aumente a un 3%. Eso nos permitiría tener más trabajadoras sociales, tener más presencia del programa, tener más vehículos, tener más insumos y llegar a estas áreas rurales donde realmente no ha podido llegar el personal del programa y en consecuencia no se han podido beneficiar a esas personas en situaciones de extrema pobreza, beneficiándose más aquellos que de alguna forma logran, ya sea los alcaldes que hacen una buena gestión ante el ministerio, o los que tienen más cercanía en las sedes centrales, como por ejemplo la ciudad de Guatemala, o los departamentos, o los municipios del departamento de Guatemala. Entonces ahora el reto que nosotros nos estamos planteando es reorientarlo. Y esto también es un mensaje pues para las personas que interesadas en el programa, de que vamos a estar moviéndonos más hacia el interior y las áreas rurales. Eso también implica que vamos a, de alguna forma, tratar de tener el proceso en las áreas más urbanas, que son las que se han visto beneficiarias, a efecto de que los espacios que quedan en el programa para inscribir personas sean ocupados por esas áreas de mayores niveles de pobreza. Ahora bien, ministro, ¿hay algún esfuerzo, digamos, o se ha replanteado los montos que se le da a los adultos mayores y si actualmente se mantiene esta cifra de 400 quetzales? Sí, lamentablemente la situación que se vive para las personas, y como lo decía bien también Cristian o Mario, no sé quién de los dos lo refirió al inicio, es una de las poblaciones más vulnerables que muchas veces se queda en abandono. Entonces, y por supuesto ya no puede trabajar. Entonces, en la situación lamentable en que se encuentran, 400 quetzales es poco, pero para esas instancias, pues ya es algo que les permite por lo menos tener un ingreso para su alimentación. El reto que nosotros tenemos, más que aumentar el monto, que también nos encantaría, pero es aumentar el número de beneficiarios, porque lamentablemente tenemos todavía población que se puede atender en estas áreas, en esta situación. Y otro de nuestros retos que tenemos es llegar a ese punto de equilibrio. Mensualmente estamos tratando, nuestra meta ha sido ingresar por lo menos 1.500 personas. 1.500, todavía tenemos un espacio para crecer de alrededor de 6.000 beneficiarios. La nómina actual está conformada por alrededor por más de 108.000 personas mayores, adultos mayores, que cobran mensualmente esos 400 quetzales. Lamentablemente, entre 500 y 700 personas salen del programa mensualmente, pues al ser ya adultos mayores fallecen. Entonces nuestra meta como programa es llegar a ese punto de equilibrio en el que cada mes salen 500 y cada mes metemos 500. Y de esa forma lograr ejecutarlo de forma en su totalidad. Para eso hemos estimado que necesitamos invertir un poco más en funcionamiento para tener un mejor despliegue. Y lo más importante es que
llegar a esos lugares donde más necesario es en el interior, en la parte rural, y atender a esa población indígena que es la que, a esa población rural indígena que es la que se ha identificado, que es la más, en porcentajes más vulnerable y que más está en proporcionalmente en estos niveles de extrema pobreza. Señor ministro, ¿cuáles son los mecanismos para facilitar a los adultos mayores el acceso al programa? Puesto que con el tema de la vacunación, por ejemplo, en la etapa 2 en la que se encuentra actualmente la campaña de vacunación, le exigen a adultos mayores tener un correo electrónico y un número de celular. Y no necesariamente son elementos que personas que sobrepasan ciertas edades van a considerar necesarias. ¿Cómo el programa se hace amigable para las personas que realmente necesitan esta ayuda porque no tienen apoyo ni familiar y han sido abandonadas a partir de cierta edad? Gracias, Cristian. La pregunta, nosotros precisamente al iniciar esta etapa, esta fase 2, pues consideramos eso y enviamos ya nuestra base de datos de los beneficiarios del programa al Ministerio de Salud. Esto con el objeto de que precisamente estas personas que están en esta situación definitivamente no van a tener acceso a los portales, que es la forma, ni a los centros urbanos. Entonces es para facilitar también, porque ahí tenemos identificación de las direcciones en las que viven y porque su movilidad pues también es muy restringida. Entonces, para que lo tome en cuenta eso, el Ministerio de Salud, que espero y entiendo las planificaciones tendrán que ser también a todo nivel para poder atender a esta población en el área rural, que es de la más vulnerable, pero sí ya tienen nuestra base de datos del Ministerio de Trabajo de las personas beneficiarias que se encuentran en esta situación y que entrarían, por supuesto, muchas de ellas en la fase 2, la mayoría. Ahora bien, ¿a cuántas personas se plantea su gestión, ministro, aumentar en cuanto a cobertura, priorizando ya los municipios y departamentos que usted nos ha mostrado en los mapas de pobreza del país? Digamos, solo para nuestra meta inicial, cuando inicia el gobierno actual del doctor Yamatei, era aumentar la planilla y mantenerla sostenible en un ingreso de 6,000 personas. O sea, una nómina que venía de alrededor de 102,000 beneficiarios, alcanzar a los 108,000. Eso ya se logró en el primer año, lo cual porque se puso mucho énfasis en tratar de resolver esa situación. Nuestra meta para terminar, ya que logramos la meta trazada en el primer año, y eso se da, digamos, proporcionalmente, no había subido en los últimos 5 años, por lo menos tanto, la nómina para sostenerse en esos niveles, es lograr llegar al punto de equilibrio. Eso implicaría lograr aumentar de manera promedio, o sea, que ingresar por lo menos 1,500 mensuales para que lograr estar ingresando 1,000, porque salen 500, más o menos un promedio de 500 que fallecen. Lamentablemente, de esa cuenta, nuestra meta sería llegar al punto de equilibrio. Esto es estar ejecutando los 550 millones que se tienen asignados, y eso implicaría estar beneficiando mensualmente a alrededor de 113,000 personas adultas mayores. Ya con eso nosotros tendríamos elementos, pues en su momento decir al Congreso de la República si lo considera necesario y nosotros probarlo estadísticamente con las cifras de que estaríamos listos para poder ampliar la cobertura. Porque como sabemos, el país lamentablemente estamos haciendo todo el trabajo a nivel del organismo ejecutivo para mejorar las condiciones de empleabilidad y las condiciones de pobreza, pero ya tenemos un rezago histórico y entonces van a haber muchas personas que van a entrar a esta edad que van a tener que atenderse por medio del programa, con lo cual se podría estar esperando dejar por lo menos, insisto, en lo que termina nuestra administración, llegar al punto de equilibrio que sería alrededor de 113,000 personas y ya posteriormente poder dejarla al próximo administración, decirle, miren, el programa, ustedes ya tienen que enfocarse en ubicar a esas 500 personas mensualmente que salen del programa. Señor ministro, ¿tiene la cartera de trabajo algún convenio con el RENAP para hacer un rastreo de las personas mayores que tienen DPI, mayores de 65 años, y poder hacer un geoposicionamiento para saber cuáles son las áreas que tienen mayor cantidad de adultos mayores y centrar en esas áreas los esfuerzos del ministerio y de este programa en particular? Tenemos convenios con el RENAP, digamos, mensualmente el RENAP nos manda la nómina de las personas que han ido falleciendo para poder
sacarlas, que es una de las cuestiones que también quedó evidenciada en este tema, que habían personas que, porque hay unas personas, digámoslo así, que cobran a través de apoderados o que familiares les toman el DPI para ir a hacer el cobro porque no es que estén bancarizadas tampoco las personas. ¿A qué me refiero con esto? Es que tenemos una cuenta única del programa del adulto mayor y de esa cuenta retira el beneficiario mensualmente su aporte 400 quetzales. Hay adultos mayores que sí todavía tienen la oportunidad de ir a hacer el retiro y hay otros que se apoyan en en familiares o en apoderados para hacer este retiro. Entonces, los problemas que hemos tenido es, a veces que por también la misma situación también de abandono, pues no se reporta el fallecimiento inmediatamente al RENAP. Si no se cobra en 2 meses el subsidio, digamos, si no se retira, pues entonces entra en un estado de impasse. Y lo que ha pasado también es que hay gente que después se ha notado que el fallecimiento se dio en tal fecha, pero el apoderado siguió cobrando. Y entonces estos son los casos que han pasado ya a la vía judicial, pues hay una defraudación, ¿verdad? Alguien que cobró por una persona ya fallecida por ese monto que no tenía derecho. Y esos son también uno de los datos que nosotros evidenciamos ahí, que son en la historia del programa, más de 3.7 millones de quetzales que se han encontrado en esto. Otros casos es que cobran al hacerse la denuncia inmediatamente, bueno, no inmediatamente, pero algunos en la vía desjudicializadora hacen el reembolso del dinero y entonces se termina el proceso penal. Nuestra administración mensualmente pues revisa estos temas y si detecta que hay casos como este, pues también se presenta la denuncia. Y eso ha dado como resultado pues que haya un reintegro más eficiente. Las personas pues obviamente reiteran antes de sujetarse a un proceso penal, a sabiendas que claramente no son los beneficiarios. Para finalizar, ministro, el tiempo que se tarda una persona en ingresar al programa, ¿qué metas hay para poder agilizar esto? Mire, ya estamos trabajando en la mejora de los formularios, estamos trabajando en la simplificación de los mismos. Insistimos que la mejoría en los gastos de funcionamiento nos va a permitir agilizar los trámites internos para poder pues permitir que las personas se inscriban más rápidamente. Y el hecho de tener una estrategia de criterios de ingreso atendiendo a mapas de pobreza, pues también nos va a permitir que sean esas personas que están en esos lugares donde no ha habido tantos beneficiarios proporcionalmente como en otros, donde no están los mismos niveles de pobreza, entonces darles prioridad para que todos puedan ingresar más rápidamente. Bueno, ministro, gracias por haber estado con nosotros abordando este tema del programa del adulto mayor, este aporte económico que se da desde el Estado y las mejoras que hay que hacerle. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Mario, Cristian, y a la audiencia por el espacio y permitirnos hacer esta explicación y también dar el mensaje que estamos trabajando en el Ministerio de Trabajo con la administración del doctor Yamatei para mejorar esto y enfocar esto en las áreas donde más se necesita. Bueno, muchas gracias. Feliz noche, ministro. Bueno, Cristian, un tema por demás, ¿cómo llamarle? La situación, ya lo refería, la situación, envejecer en Guatemala no siempre es disfrutar de los años durados. Pareciera que la cuesta se vuelve un poco más pesada, ¿no? Y Mario, hoy de hecho abordamos a 2 segmentos sociales que son los que más sufren y los que no votan. Es decir, los menores de edad que están en gran cantidad afectados por la desnutrición, que fue nuestro primer tema de hoy, y los adultos mayores que quedan en situación de abandono por el Estado, pero también por aquellos politiqueros que buscan segmentos electorales para orientar las políticas sociales. Y desafortunadamente las personas mayores, algunos por condiciones físicas, etcétera, dejan de ejercer el derecho al voto y entonces pasan desapercibidas, inclusive a las políticas clientelares. Es ahí donde es fundamental que el Estado sea responsable de estos 2 extremos de la pirámide poblacional guatemalteca, porque ambos son los que más vulnerabilidad tienen en nuestra sociedad, Mario. Por supuesto. Bueno, gracias entonces, Cristian, por haber estado con nosotros este jueves. A ustedes en casa, gracias por su sintonía. Tengan un reparador descanso.